Lo que nos detiene es lo que está entre nuestras dos orejas, o sea, el cerebro. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeña, sufría de bullying porque yo tenía una voz muy aguda. Wow, recuerdo que mi papá me daba golpes en la boca para que no hablara cuando los adultos hablaban. Esa primera impresión en red social tiene que ser también coherente con tu discurso, con lo que tú haces. Y en ese sentido, cuando ya tú vas agarrando tu confianza, ya tú dices, bueno, ahora sí, es el momento de comerme al mundo, y sales a la calle a triunfar. La comunicación es importante en todos los sentidos, pero en el caso de mi carrera entendí que mientras más conectabas con tu público, generabas una emoción, las personas se iban conectando a ti, tú ibas generando una autoridad, esa autoridad te daba credibilidad y esa credibilidad te hacía mantenerte en el tiempo. Para mí en los medios de comunicación lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse en el tiempo. Y yo creo que mi comunicación, que es absolutamente en positivo, siempre conectando con la audiencia de una manera natural, orgánica, honesta o como quieras llamarla, auténtica, eso es lo que me ha llevado a mantenerme en el tiempo. Yo recuerdo que, bueno, ahorita me pasa aquí en la ciudad de Miami. Las personas me paran, oye, tu voz, es que te reconocí por tu voz. Y yo, ¿de verdad? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeña, sufría de bullying porque yo tenía una voz muy aguda. Y yo lo fui corrigiendo, fui trabajando en mejorar mi voz, pero siempre mi estilo, sin yo saberlo, era simplemente ser yo. Después eso lo vas puliendo con el tiempo. Pero luego me di cuenta que tuve una oportunidad increíble de ser la imagen de E! Entertainment Television por 10 años, la única venezolana que estaba en ese canal de cable por tanto tiempo, y allí teníamos muchas entrevistas a figuras importantísimas del Star System latinoamericano, pero también hollywoodense. Y yo veía siempre qué era lo que ellos tenían para hacerlos brillar, por qué conectaban ellos. En primer lugar, me di cuenta que la humildad los hacía muy grandes. Otra cosa, su sencillez. Por supuesto, la preparación, la dedicación, la pasión y su propósito. Entonces fui tomando como que ingredientes de aquí y de allá, y ya con más de 25 años de experiencia en televisión, que ha sido siempre mi fuerte, radio ha sido mi laboratorio, pues allí yo creo que se unieron todos los conocimientos para explorar esta manera ya de dejar un legado. O yo digo no dejar un legado, pero acortar el camino en el mundo de la comunicación. Entonces descubrí con E! Entertainment Television en un proyecto lindísimo que se llamaba Chica E!, que pretendía pues construir animadoras en 3 días. Y preparar estas animadoras en 3 días significaba pues mira, tengo que darle 3 tips muy importantes para que ellas fluyeran y para que ellas pudieran participar en este concurso y obviamente ganar el sitial de tener el micrófono para hacer una entrevista a una estrella latinoamericana. Entonces en ese andar muy corto me iba encantando la idea de que básicamente el mensaje, tus palabras, en realidad lo dice Albert Mehrabian, son el 7% de la comunicación, pero el 53% de tu comunicación es el lenguaje corporal, tu actitud, es la parte visual de lo que la gente ve en ti, porque todo comunica. Y luego el 38% es cómo lo dices. Entonces, para resumir la pregunta, el mensaje es, como dice, el medio es el mensaje. Entonces nosotros somos el medio y tenemos que cuidar eso, ser autoridad, prepararnos, tener credibilidad y hacer un delivery, lo que llaman acá en Estados Unidos un delivery impecable. El error más común de las personas al comunicarse es que no creen en sí mismas. Es impresionante la cantidad de creencias limitantes, que es una palabra que se usa mucho en coaching, pero la cantidad de creencias limitantes de las personas en sus mentes, porque como dice Margarita Pasos, ¿no? Lo que nos detiene es lo que está entre nuestras dos orejas, o sea, el cerebro, la loca de la casa. Entonces nos llenamos de miedos, ¿sabías que el pánico escénico es una forma de fobia y es una de las fobias más importantes del ser humano?
el miedo escénico, el miedo a hablar en público, el miedo a enfrentar una cámara es superior a todos los miedos que tenemos los seres humanos. Entonces les tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que ese miedo nunca se va. Y la buena es que tú puedes controlar ese miedo. Entonces, el error más común que cometemos los seres humanos, y repito la pregunta para hacer énfasis en ella, es que al no creernos nosotros el cuento, al no creernos que somos autoridad en nuestra materia, entonces nos saboteamos o nos autosaboteamos y eso nos paraliza. Entonces allí pues hay una serie de técnicas que puedes utilizar para dominar y controlar ese miedo, porque tu pasión y tu propósito, si son más elevados, o tu necesidad, si son más elevados que ese miedo, entonces vas a poder bajar los niveles de estrés, de ansiedad, y vas a poder fluir gracias a tu preparación, tu pasión y tu propósito. Siempre la imagen personal ocupa mucho peso dentro de tu comunicación. Pero imagínense este dato tan importante. Tus zapatos ocupan el 58% de la importancia de tu look completo. Imagínense ustedes, más de la mitad. O sea, el calzado es algo tan importante. Hay otra frase muy buena que a mí me gusta utilizar mucho, que nunca se te dan segundas oportunidades para causar una primera buena impresión. Entonces, la primera buena impresión, como somos seres humanos y como seres humanos que somos seres visuales. Un 95% de nuestra impresión, de este estímulo, entra por los ojos. Entonces, imagínense ustedes cuando uno se presenta, también dependiendo al target, el público, ya que estamos hablando en el caso de real estate. Si tu real estate es luxury, tú no puedes presentarte ante un cliente, obviamente, con un traje deportivo o con un traje de playa, con el cabello desarreglado o sucio, porque eso va a decir mucho de tu persona. Bueno, ¿qué estás vendiendo? Entonces, también hay otra frase que me gusta mucho, que es: vístete para lo que quieres ser. Cuando uno se preocupa por su imagen personal, la imagen personal no es solamente la ropa y el calzado, es todo, porque todo comunica. Es el cabello, el maquillaje, tus accesorios, es el look completo, incluso tu cartera. Decía Carolina Herrera en una entrevista que tuve la oportunidad de ir tanto a sus oficinas como a su primera tienda Pret-a-Porter en Nueva York que inauguró, como a sus tiendas de alta costura. Yo le decía: Carolina, ¿no te pasa que cuando abres el closet no sabes qué ponerte? Y ella decía: claro, mi amor, me pasa todos los días. Entonces ella sugería: ponte una prenda que tenga un símbolo de poder. Y yo, ¿cómo es eso, Carolina? Bueno, los símbolos de poder son, por ejemplo, un buen reloj, son, por ejemplo, una buena cartera, un buen calzado, una buena correa, y de repente te puedes poner una camisa blanca. Ella me decía: yo me compro mis camisas blancas en Zara. Te pones una camisa blanca, pero siempre un buen accesorio. Y en el caso del real estate, si estás vendiendo lujo, si estás vendiendo propiedades de, por ejemplo, más de $1 millón, 4 o 5 millones de dólares, obviamente no te vas a presentar con un look que te desfavorezca en tu comunicación, porque lo importante es tener coherencia. O sea, si tu discurso es vamos a luxury, entonces tú tienes que tener coherencia, porque el luxury es lujo, es alto valor. Entonces mínimo tienes que tener por lo menos una prenda que tenga símbolo, que tenga poder. Y en ese caso, para mí también es tu actitud, porque de nada vale, o tu personalidad, cómo es el approach ante ese cliente. De nada vale que tengas mucho lujo encima si eres una persona que va con mala actitud, si estás en una onda negativa, si no tienes buena energía, si te vas quejando, porque de verdad la conexión humana, al final, yo te puedo decir muchas cosas, pero al final está en causar una emoción en esa otra persona, en hacerlo vivir una experiencia diferente. Yo les recomiendo a equipos de real estate que he sugerido comunicaciones en positivo, que más allá de venderte una casa de 2.000 pies, tú le vendes la experiencia. Imagínate aquí con tu familia, los niños corriendo por el sofá o los niños corriendo dentro de la casa. Mira esta habitación para ellos iluminada, donde pueden hacer sus tareas. Entonces, cuando tú conectas la emoción, ya el ser humano va a conectar contigo de alma a alma. Y ya se te olvida el lujo, la cartera, los zapatos, y viene ya lo que es el corazón. Entonces, es como un equilibrio de todo, pero lo lindo es que como seres humanos que somos, pues siempre podemos mejorarlo mejor.
Yo me di cuenta también en este paseo corto de 25 años por los medios de comunicación que la oratoria en sí, que no es más que el arte de hablar con elocuencia para persuadir, conmover, seducir y al final vender, ya no tiene tanto que ver con esa palabra hablada, ¿verdad? O bueno, me voy a preparar para dar un discurso y voy a estudiar los pasos 1, 2, 3, 4, 5. Si tú estás en tu interior lleno de dudas, de miedos, de esas creencias limitantes que hablábamos al principio, entonces yo dije, bueno, voy a redescubrir cómo poder comunicar con efectividad y asertividad. Y de verdad que me ha costado un trabajo, porque yo también soy un ser humano y yo también me hablo a mí misma, me hablo de una manera negativa, porque a veces uno, la loca de la casa, se te escapa y uno se llena de todas esas creencias limitantes. Entonces he hecho un trabajo espiritual enorme, me he preparado, he hecho cursos de life coaching, leo muchos libros, he hecho cursos de crecimiento personal hermosos. Y al final lo que más importa en primer lugar es cómo te hablas a ti mismo, lo que llaman el diálogo interno. Porque, repito nuevamente a Margarita Pasos, la cito nuevamente, porque ¿quién es esa persona con la que más tú hablas en el día? Es contigo misma. Ni siquiera con tu esposo ni con tus hijos, es contigo mismo. Entonces tú te levantas y ya tu propia conversación, si comienza mal, ya tienes un día oscuro. Te levantas, ay, ya estoy tarde, qué rabia, se me quemó el café, ay, me manché la ropa. Y estás, como dice por ahí en mi tierra, dicen que te levantaste con el pie izquierdo. Ya todo tu día, seguramente, si tú no cambias ese mindset, que es interno, porque nadie te puede ayudar a hacerlo, eres tú misma o tú mismo, entonces ya tu día va a terminar, empieza mal y termina mal. Entonces, en ese paseo, descubrí unas técnicas muy interesantes donde yo sumerjo a mis estudiantes a redescubrirse y a reconectarse con su niño interior. Porque resulta que ese niño interior en muchos seres humanos adultos está golpeado. Por ejemplo, hay alumnos que me han dicho, wow, o sea, cuando yo los llevo a ese lugar, me dicen, wow, recuerdo que mi papá me daba golpes en la boca para que no hablara cuando los adultos hablaban. Y yo, no puede ser que eso aún existe. O también digo, no puede ser que el adulto, por ese detalle que le sucedió de niño, entonces, imagínate, todavía tiene un poder de recordación, que tiene miedo a hablar en público porque recuerda inconscientemente que su padre le pegaba en la boca para que no hablara delante de los adultos. Y entonces hay tantas personas que tienen tantas cosas maravillosas que decir, que eso es lo que yo los animo. Recobran la confianza en sí mismos, se empiezan a hablar bonito, se empieza a hablar bien para conectar mejor consigo mismos y después con el mundo. Les creo confianza en sí mismos. Los preparo para que generen una autoridad. Luego de generar esa autoridad, ellos se crean el cuento, tienen que hacer ya ahí sí trabajamos oratoria pura, ahí hacen el delivery con eficiencia y eficacia, porque hay muchísimos errores de pronunciación. Nosotros no nos damos cuenta, perdón. ¿Y cómo se mejora esa pronunciación? Con práctica, bueno, y con las técnicas que te digo en mi curso. Habla bien, conecta mejor. Hay una serie de técnicas que cuando las aprendes son cosas demasiado sencillas, pero luego que las sabes y empieza ese llamado como ese coach que te dice, hey, mira, mejora las S. Nos olvidamos de pronunciar las S. Por ejemplo, nosotros en el contexto latinoamericano y en mi caso como venezolana, nuestra S cambia a la J. Entonces hola, vamos para Caracas. Nos comemos las sílabas o los fonemas, nos los comemos y allí entonces empezamos a hablar mal. ¿Qué pasa cuando alguien habla mal? Cuando alguien habla mal, tú te distraes y vas perdiendo, o sea, tú como receptor de ese mensaje, vas perdiendo el hilo de la conversación, de lo que esa persona está diciendo. Y te vas a concentrar en que, oye, pero esta persona pronunció esto mal. Pero ¿por qué dice pacalaca? Por ejemplo, porque dice mi amor. Entonces tú vas concentrándote en la parte negativa de su comunicación y te distraes del mensaje. Otra cosa, cuando tú escuchas a una persona que tiene quizás autoridad en una materia,
pero habla mal. Entonces tú dices, ya va, pero ¿será que le creo? Porque no sé si le creo. Puede ser muy preparado, pero ¿por qué no se preparó en la oratoria? Entonces, eso es lo que genera, lo que les digo, la credibilidad. Y con la credibilidad es que te van a comprar. Cuando tú no generas tu credibilidad, o sea, primero tú tienes que tener confianza. Vamos a repasar los puntos. Tener confianza en ti mismo, ¿verdad? Convertirte en autoridad. ¿Qué te hace ser autoridad? Prepararte, tener preparación, estudios, lectura, asistencia a conferencias, un mentor, un coach. Luego vas a tú creerte el cuento, vas a prepararte en tu oratoria pura, tal cual el arte de hablar bien en público, y luego vas a generar esa credibilidad. Y ya cuando generas la credibilidad, ¡boom!, hace explosión. La gente te compra sí o sí. Por ejemplo, un invitado que tú tienes en tu revista, Nutri Yermo, el doctor famoso, español, nutricionista, tiene una dicción impecable. Tiene un delivery impecable, tiene todos los ingredientes, tiene la credibilidad porque él es médico, ¿verdad? Ha estudiado nutrición, ha estudiado todos los elementos bueno, él es más keto, entonces ha estudiado todas las nuevas tendencias de las dietas keto. El delivery mezcla muchos de los elementos del discurso que son maravillosos, por ejemplo, el humor, y eso hace una conexión enorme con el público. Pero a veces, gracias y no tan gracias a este resurgir de que nosotros somos marcas personales y que todos somos comunicadores, entonces los no comunicadores tienen que prepararse en este arte de comunicar. Entonces, por eso es tan importante pues tener todos los elementos para causar esa conexión y esa credibilidad y esa persuasión para luego vender. Las redes sociales vinieron, yo creo que para apoyarnos, pero también para cambiar todas las formas de comunicación posibles. Primero apareció la cámara selfie. La cámara selfie genera cantidad de dudas, hasta yo se los digo, hasta en mí provocó una serie de dudas enormes con respecto a tu aspecto físico, porque nosotros estábamos acostumbrados a este tipo de cámaras, ¿verdad? Donde tú ves un círculo negro y no pasa nada, tú no te estás viendo. Pero cuando tú pones tu cámara selfie, que es una herramienta poderosísima, porque te ves y puedes buscar el encuadre, la luz, qué te favorece, qué te desfavorece, los colores, etcétera, tu fondo, pero empieza a generar en tu loca de la casa una serie de dudas. Entonces eso hay que combatirlo por un lado. Por el otro lado, se ha convertido en una herramienta poderosísima de llamado de atención. Vamos a decir lo que es nuestra nueva business card. O sea, ¿se acuerdan cuando existió el BlackBerry, verdad? Que decía, dame tu PIN. Bueno, ahorita en las redes sociales es dame tu Instagram, o dame tu Facebook, o como apareces en LinkedIn. ¿Por qué? Porque, bueno, son medios que ya digitales al alcance de la mano, con lo portátil que es un teléfono celular, lo muestras allí mismo, este es mi Instagram. Ve, entonces la red social se ha convertido en tu carta de presentación. Y, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, esa es tu casa, ¿verdad? Es como la sala de tu casa. Cuando tú vas a invitar a personas a tu casa, tú no los vas a recibir en tu sala desordenada, sucia, con el perro allí dando vueltas, ¿verdad? O sea, no, tú vas a recibir a las personas con tu sala de tu casa hermosa, le vas a ofrecer un té, un café. ¿Me explico? Entonces, esa primera impresión en red social tiene que ser también coherente con tu discurso, con lo que tú haces, y es como que, bueno, mira, esta soy yo. Ahí deberías mezclar 70%, por ejemplo, dicen los expertos, todos los días cambia, pero 70% tu trabajo, 30% o 29% tu vida personal y el 1% de ventas. Ese es un datico que los doy por allí. Y entonces, pero tienen un papel enorme. Yo no me explico cómo hay, por ejemplo, realtors que no tienen redes sociales. Y yo les digo, ¿y cómo te presentas entonces? Es que a mí me da miedo salir en las redes sociales, me da miedo hablar en público. Y yo, ya va, algo está pasando contigo porque estás desaprovechando esa herramienta que en un principio es gratuita para darte a conocer. Pero lo que pasa es que es eso, por ejemplo, tú te preparas en administración, en gerencia, en economía, eres un constructor, etcétera, pero nadie te prepara a cómo comunicar bien tu mensaje. Entonces tienes que irte también por la otra vía. Empezar a tomar en cuenta que la importancia de la comunicación ahorita es muy valiosa porque hay mucha competencia y tú tienes que sobresalir. Entonces, por eso te tienes que preparar.
no es nada fácil. Y menos para nosotras las mujeres que, como les decía antes, tenemos un cerebrito que viaja, va y viene y siempre en el aspecto negativo. Lo interesante es como conocer el porqué de las cosas. Cuando tú descubres el porqué de las cosas, ya tú vas entendiendo y tú dices, bueno, primero, no estoy sola. Segundo, venimos del hombre de las cavernas, ¿verdad? Donde el hombre de las cavernas salía a la casa a la búsqueda del pan para su familia. La mujer se quedaba en la cueva, ¿verdad? Protegiendo a su nido familiar, pero siempre tenía miedo que si el hombre venía, no venía, que si venía el animal, que no venía. Entonces, eso siempre nos llenó de dudas. Por lo tanto, el ser humano siempre está como en una etapa de sobrevivencia o de supervivencia. Entonces tenemos que entender eso, que como seres humanos siempre nuestro cerebro nos va a obligar a estar en lugares cómodos. Nos va a estar en lugares cómodos como, no, mejor me quedo en la relación donde no me quieren, pero aquí estoy cómoda. No, bueno, pero como voy a salir a hacer los videos si yo estoy fea y yo no me gusta mi cuerpo. Pero entonces las amigas te invitan al gimnasio. No, pero es que no, yo prefiero aquí comer porque para que voy a ir al gimnasio, porque me van a ver y van a decir que si yo esto, que si yo lo otro. Entonces, ¿entienden? Primero tenemos que sacudirnos de estas creencias limitantes, sacudir a nuestro cerebro, hacer una gimnasia mental y volvemos a nosotras, volvemos al diálogo interno, a la autovaloración, al autoconocimiento, yo le aplico la matriz DOFA a nuestra propia imagen personal y a nuestra propia figura de ser seres humanos y de ser marcas personales. La matriz DOFA o FODA, como la quieren llamar, es una matriz usada en marketing que se le aplica a los productos, que quiere decir cuáles son en el caso de DOFA, por ejemplo, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus amenazas. Yo me quedo con dos, con las fortalezas y con las debilidades. Yo las escribo en un papel, mis fortalezas, y lo repaso cada mes o cada 3 meses. Mis fortalezas son, por ejemplo, yo soy la reina de la alegría, ya yo sé que ese es mi fuerte, mi sonrisa, la alegría, esa es mi ventaja competitiva, esa es mi propuesta de valor, ese es lo que me define. Y ya yo sé que esa es mi carta de presentación, porque cuando yo no estoy alegre, cuando estoy triste, todo a mi alrededor empieza como que, a ponerse down. Entonces empiezas a analizarte, pero como tú bien decías, no es un trabajo fácil. Sinceramente, ¿cuáles son tus fortalezas? Bueno, mi alegría, mi inteligencia, mi capacidad de respuesta, por ejemplo. Mi responsabilidad, mi honestidad, etcétera. Y vas colocando tus cualidades, pero esas las tienes que repasar, después decirles por qué, después conectarte con esa mujer, conectarte con esa Afrodita, conectarte con tu yo y creerte el cuento, ¿se acuerdan? Y entonces empezar a tener confianza en que tú eres esto, eres una mujer valiosa, eres una mujer segura, eres una mujer querida, eres una mujer amada, por ti mismo primero, por ti misma primero y luego por los demás. Y empiezas a hacer ese ejercicio de autovaloración, de merecimiento, te empiezas a creer el cuento y las debilidades las tratas de bajar, esconder o mejorar. Y en ese sentido, cuando ya tú vas agarrando tu confianza, ya tú dices, bueno, ahora sí, es el momento de comerme al mundo y sales a la calle a triunfar. Mi mamá siempre tiene una frase hermosa que dice, es que estamos hechas para triunfar. Y ese es un mensaje que les doy a todos ustedes. Mujeres, somos mujeres hechas para triunfar. Todas, mira, desde la ama de casa hasta la empresaria, la emprendedora. Todas somos valiosas, todas somos hermosas, pero tenemos que creérnoslo y ya.